Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Dirigentes del Frente Nacional por un Nuevo IES piden al CNE convoque elecciones para elegir a los vocales del Consejo Directivo del IES. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, para hablar sobre la situación de la seguridad social en nuestro país, cuando también se han lanzado varias propuestas y ahora mismo la situación dentro del Consejo Directivo no es de las mejores. Hay bastantes, hay inestabilidad sobre todo. Henry, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, mi querido Fausto, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Muy amable por la invitación. Gracias, Henry. La situación del IES cada vez más complicada. Tenemos problemas dentro del Consejo Directivo del IES, no se pueden tampoco tomar decisiones. ¿Hay una crisis que se profundiza? Sí, está en acefalía el Consejo Directivo del IES, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de integración no ha sido el correcto y hay un dicho, mi querido Fausto, que cuando se empieza mal, mal termina. Entonces, esta forma como el IES, el Consejo Directivo del IES se fue integrando a partir del año 2022, de octubre de 2022, desde allí viene arrastrando problema tras problema, porque usted recordará, Fausto, que el presidente Lasso, con un decreto ejecutivo 571, y que hizo todo un show en la gobernación de Guayaquil, de que por fin se va a integrar el Consejo Directivo del IES, él lo hizo mediante un decreto ejecutivo en función de la ocurrencia del gobierno, porque la ley de seguridad social, lo que tiene que ver con el artículo 28 sobre los procesos de integración del Consejo Directivo del IES, que se remitían a la conformación de colegios electorales, la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales en el año 2016, en marzo del año 2016, ¿no? Entonces, el gobierno de Lasso, desacatando esa sentencia y sabiendo que los colegios electorales fueron desarticulados, fueron borrados de la ley, fueron eliminados de la ley, sin embargo lo hizo con un decreto ejecutivo y allí lo integró al señor Richard Gómez con unas organizaciones que no sabemos quiénes lo eligieron, y entonces ahí empezó mal, porque esa designación no era en función de una ley, y de una ley que era lo fundamental, ¿no? Y luego ya sabemos cómo terminó el señor Richard Gómez. Después cambian al representante del gobierno, lo ponen al señor Lama. El señor Lama también, mediante un procedimiento así de torcido, recuerdo que a esta hora mismo, un poquito más tarde, en este mismo medio de comunicación, yo decía que esa designación era ilegal, porque lo hicieron con un decreto ejecutivo, cuando la ley decía que el presidente de la República tenía que conformar una terna, enviar a la Asamblea para que la Asamblea designe a uno de los tres que el gobierno nacional debió enviar. Entonces, no, al señor Lamo lo hicieron por decreto ejecutivo después de 2 horas, un día como hoy fue. Después de 2 horas tuvo que rectificar, dejar insubsistente lo del decreto ejecutivo y mandar terna, ¿no? Ahora, en estas condiciones, hablábamos al inicio, la crisis en el IES se profundiza y no pasa únicamente por una crisis institucional. La crisis económica es fuerte, la situación de los hospitales es preocupante, lamentable, lo que ocurre en los más de 100 centros de atención médica del Seguro Social. A la par se lanzó esta propuesta, este ensayo de ver si el sistema de salud salía de la seguridad social para que se haga cargo el Ministerio de Salud Pública, algo que definitivamente le jugó en contra al Ejecutivo. Todo esto apunta a un seguro social no solo en crisis, sino con una necesidad de intervención urgente. Sí, y claro, íbamos a salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Hoy mismo los noticieros de este día reportaron de los graves problemas que están atravesando los hospitales del Ministerio de Salud, en donde ni siquiera se han entregado los medicamentos, ¿no? Entonces imagínense una propuesta como esa, era llevarnos al caos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que allí, como usted dice, Fausto, materia financiera, el mismo señor Lamas dijo que hasta mayo del presente año la deuda superaba los 27,000 millones de dólares.
un sector de empleadores privados le debe cerca de $3,000 millones, los dos le deben más de 30,000. De manera que este colapso del seguro social que puede suceder si no se hace la reforma urgente, mire, los promotores los responsables de esta cuestión sería sobre todo el gobierno y obviamente, como digo, un sector de empleadores privados. O sea, ninguna institución puede resistir una deuda o que alguien le deba $30,000 millones. Esa es una locura, ¿no? Y entonces, porque eso descapitaliza el fondo de pensiones, como lo han descapitalizado, ¿no? El fondo de seguro social, y luego le han creado un enorme lucro cesante. Entonces, ¿qué hay que hacer, Fausto? Yo el día lunes le voy a enviar una carta, un oficio al señor presidente de la República y también a la Asamblea Nacional, al Contralor y a la Superintendencia de Bancos, donde le voy a fijar 4 capítulos. El primero de este tema del presupuesto, que para el año que viene solo va a entregar $241 millones en salud, ¿ya? Con eso prácticamente, como dice el dicho, ni para la muela, ¿no? Y luego le vamos a decir el tema de la crisis del seguro social, de lo que estamos hablando aquí, le vamos a hacer un recordatorio. Lo tercero, le vamos a hablar de la corrupción que ha sido denunciada en materia de salud, donde las cosas no están claras y el señor Lama está allí en el hoyo de la tormenta. Y finalmente la propuesta, cómo se debe impulsar esa reforma que yo le voy a plantear que tiene que ser con el carácter de urgente, ¿no? Para efectos de tanto en materia institucional hacer la corrección, reestructurar el Consejo Directivo, que tenga otra visión, que tenga otra estructura, que tenga otro contexto, y en materia financiera, yo siempre, y además fue parte del proyecto de ley, de que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, reformando también las leyes de cada uno de estos sectores, ¿no? Pero por ahí va la cosa, mi querido Franco. Esa es una de las propuestas, porque se han lanzado gran cantidad de propuestas diversas, o sea, de todo tipo de propuestas para poder capitalizar al IES, para poder recuperarle al IES. ¿Qué tipo de decisiones están o estarían en manos de un consejo directivo? Por hoy, sin autoridades, pero ¿qué tipo de decisiones podrían cambiarse? Quizá como en una línea más directa, en un plazo más corto, a través de un consejo directivo, una vez que se integre en su totalidad. Sí, yo lo que diría en primer lugar, y es un planteamiento público que lo hago, el gobierno nos estará escuchando, los señores de la Asamblea nos estarán escuchando, debe dejar sin vigencia la resolución de destitución de la señora Mercy Maldonado, porque eso fue una destitución ilegal, infundada, forjada, bajo criterios que prácticamente no se comparecen con la realidad. Es urgente, Fausto, porque mire, el Seguro Social para pagar pensiones tiene que destinar un presupuesto de $7,000 millones al año. Tiene una recaudación de empleadores y de los trabajadores más de $10,300 millones. Tiene una comunidad de afiliados que supera los $4 millones. O sea, esto no es un juego. Entonces no se puede jugar así. Entonces digo usted, Fausto, lo inmediato que debería hacer es esta superintendencia de bancos, el gobierno, bajo decisiones políticas, dejar insubsistente esa resolución. Y segundo, ¿para qué? Para que entonces la representante, nuevamente, esté el consejo directivo completo, si la representante de los asegurados, la representante de los empleadores, que está ahí la señora economista Rodríguez, y el representante del gobierno, porque tiene que nombrar una persona calificada, a propósito, una persona calificada. El señor Lama no cumplía requisitos, su alterna tampoco cumple requisitos, ¿no? Porque tienen que demostrar de que han ejercido por 10 años, ¿no? El ejercicio profesional, y los 10 años no lo tienen, ni tampoco los 35 años, porque usted recordará, Fausto, ustedes mismos reportaron a su tiempo, cuando Rafael Correa nombró a Víctor Hugo Villacrés, la ley de Seguridad Social determinaba que el delegado del gobierno debería tener 40 años. Entonces Rafael Correa pegó en el grito en el cielo. ¿Cómo dijo eso? Si para ser candidato presidencial se le quiere 35. Entonces demandaron la inconstitucionalidad. Y dentro de esa demanda que la Corte les aceptó y la Corte falló en sentencia a favor de la demanda, la edad es los 35 años, así están los fundamentos de esa demanda, ¿no? Pero, entonces el señor Lama no tiene 35 años. El alterna que la quisieron posicionar y que no cumplía requisitos, por eso no se posicionó, no tiene 35 años, y menos el ejercicio profesional de los 10 años. Entonces incumplen la ley
Y lamentablemente... Estoy de acuerdo con que puede haber este tipo de incumplimientos, pero no nos estamos quedando mucho en la superficie cuando hay problemas realmente de fondo en la seguridad social. Hemos hablado de los hospitales, hemos hablado de la deuda que tiene el Estado, hemos hablado también de los casos de corrupción. Ahora mismo se denunciaba un acto de corrupción dentro del Seguro Social con esta simulación de aportes. Es decir, hay problemas bastante más graves como para estar ahondando quizá, y que eso ya lo hagan internamente las autoridades como corresponda, las denuncias que se presenten, pero los problemas del IES son bastante más profundos que la edad que cumplan o no un directivo. Claro, o sea, la ley hay que cumplirla, Fausto, porque totalmente de acuerdo, claro, caso contrario, todo el mundo se le viene encima y con razón. Como ya vemos ahorita en la designación de una persona que estuvo 24, 48 horas como ministro de gobierno. Pues no se puede actuar así. Yo lo que digo es, yo sé, Fausto, la preocupación suya y de muchos colegas y de medios de comunicación, y sobre todo de los afiliados, ¿no? Y de los jubilados, ¿no? Y de las personas que están enfermas, ¿no? Que requieren de una atención urgente, ¿no? Yo lo que creo es que en el oficio que le voy a enviar al presidente, me voy por el lado de la gobernanza, pero también me voy por el lado del económico, y yo creo que el camino que hay que seguir es la vía urgente, porque con la vía urgente tiene que tener una nueva ley, y allí una nueva reforma, una reforma estructural. Y allí, Fausto, nosotros siempre lo dijimos, que en el Seguro Social hay prestaciones que no le corresponden al Seguro Social. Son aproximadamente cerca de 3 millones de personas. Esa nómina debe pasar al Ministerio de Salud porque no son afiliados al Seguro Social. Y en el Ministerio de Salud, en los hospitales, tienen que ser atendidos bajo principios de calidad, bajo principios de calidez eficiente, de manera oportuna, a esas personas que sufren enfermedades, ¿no? Entonces el Seguro Social no puede estar llevando esa carga, que con eso están prácticamente pulverizando los recursos de los afiliados, poniendo en riesgo sus prestaciones. Entonces eso hay que hacer. ¿Qué más hay que hacer allí? Es el tema de la salud, En la salud hay que hacer una licitación internacional para la provisión de medicamentos, porque seguir con este estatus, ¿no?, por llamarlo así, de comprar medicamentos en el país, laboratorios, empresas, eso se ha prestado para la corrupción. Se ha prestado para la corrupción. Y se ha prestado históricamente para la corrupción en todo tipo de adquisiciones dentro del Seguro Social, tanto equipamiento como insumos y medicinas. Henry, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un bonito fin de semana por usted y por la audiencia. Muy amable por la invitación. Gracias nuevamente. Igualmente, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, hablando sobre la crisis dentro de la seguridad social. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.